Problema sobre dinámica y cinemática de la rotación. En el sistema representado en la figura se tiene un cilindro de masa 1 kilogramo y radio R 0,2 metros y una partícula de masa M 0,2 kilogramos. Calcular la aceleración de la partícula. Pero luego, antes de seguir viendo las preguntas, tenemos que ver lo siguiente. Nos dan la masa de la polea, que es la masa del cilindro, entre 10, y nos dan el radio de la polea. Quiere decir que esta polea no es una polea ideal, como las que veíamos en los problemitas donde solamente había partículas. En los problemas de sólido rígido suelen aparecernos este tipo de poleas, que son poleas reales. Entonces vamos a estudiar un poco esta situación. Como podemos ver, esta cuerda está tensa, y entonces vamos a estudiar las fuerzas que actúan sobre la masa M. Por un lado tendremos el peso, que es la fuerza de atracción gravitatoria, y por otro lado tendremos la tensión de la cuerda hacia arriba. Por ahora, a esta tensión vamos a llamarle T. Ahora bien, el cuerpo está moviéndose hacia abajo, está siendo acelerado hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto, el peso tendrá mayor módulo que esta tensión. Eso lo vamos a estudiar luego. Ahora vamos a pensar en esta polea, que si el cuerpo está cayendo hacia abajo, la polea esta está girando en este sentido. Y sobre estos puntos, donde la cuerda hace contacto con la polea, existirán fuerzas que son justamente las tensiones hechas por este tramo de la cuerda en este punto y por este otro tramo de la cuerda en este otro punto. Entonces vamos a dibujar la tensión, esta tensión hacia abajo, que tendrá que tener igual módulo que esta, y le vamos a llamar por ahora T. ¿Por qué esta tensión tiene que tener igual módulo que esta tensión? Porque estamos hablando de un trozo de cuerda. La cuerda ejerce una fuerza, que es la tensión, ¿no? Y esa cuerda está interactuando sobre esta masa y también está interactuando sobre esta otra masa. Al tener masa despreciable, la cuerda, ese estudio ya lo hemos hecho, estas dos tensiones tienen igual módulo. Ahora bien, aquí hay otro tramo de cuerda que ejercerá sobre este punto tangencial de la polea otra fuerza, tensión, que por ahora la voy a dibujar así. Entonces me puedo plantear, el módulo de esta tensión, ¿cómo será en comparación con el módulo de esta tensión? Bien, veamos lo siguiente. Ahora, a diferencia de los problemas que veíamos con poleas ideales, esta cuerda no está resbalando sobre la polea. En los problemas con poleas ideales, la polea ni siquiera gira, porque la cuerda resbala, no hay rozamiento entre la cuerda y la polea. Pero en este caso, como la polea tiene una masa apreciable, si quiero que gire, debido a que tiene un momento de inercia, esta tensión tendrá que ser mayor que esta otra tensión, el módulo. Si fueran iguales, esta polea estaría en reposo. Por lo tanto, lo que voy a decir es que esta tensión le voy a llamar T1 y a esta otra tensión le voy a llamar T2. Esta polea está acelerando, a medida que este bloque acelera hacia abajo, esta polea está acelerando, y por lo tanto el momento ejercido por la tensión T1 respecto a un punto que pasa por el eje de la polea tiene que ser mayor que el momento de la fuerza ejercida por T2 con respecto a ese punto. Por eso T1 tendrá mayor módulo que T2. Y luego T2 también estará presente aquí, pero apuntando en sentido contrario. Este punto, este estudio de la acción de la cuerda sobre la polea es sumamente importante
para poder arrancar con estos problemas. Estas dos tensiones aplicadas en cuerpos diferentes por el mismo tramo de cuerda tienen igual módulo, por eso les puedo llamar T1 a ambas. Y estas dos tensiones aplicadas a diferentes cuerpos, pero por la misma cuerda, por el mismo tramo de cuerda, le llamaré T2. Una vez que entendemos esto, podemos estudiar separadamente cada cuerpo representando las fuerzas y aplicar la segunda ley de Newton, por ejemplo, para esta masa, la segunda ley de Newton para las masas puntuales, pero para el caso tanto de la polea como del cilindro, que son sólidos rígidos, tendremos que aplicar la segunda ley de Newton para las rotaciones. Y veremos que en este caso en especial, que el cilindro, además de rotar, desplaza su eje, desplaza su centro de masa, tendremos que aplicar la segunda ley de Newton también al centro de masa y veremos cómo se hace eso. Hemos puesto la letra y nuestro análisis por aquí porque lo podemos ampliar cuando queramos. Entonces vamos a estudiar el cuerpo de masa M que le hemos llamado bloque. Si aplicamos la segunda ley de Newton a este cuerpo, suponiendo que tomamos un eje Y vertical, considerando las Y positivas, por ejemplo, hacia arriba y las Y negativas hacia abajo. La segunda ley de Newton establece que la sumatoria de fuerzas sobre la partícula es la masa por la aceleración de la partícula. Las fuerzas que actúan son T1 y el peso. T1 dijimos positiva porque apunta hacia las Y positivas, usando nuestro versor que identifica el eje Y, nuestro versor J, pondremos el módulo de T1 multiplicada por el versor J. Es decir, este vector T1 es este vector que tenemos aquí, T1J. El peso apunta hacia abajo, que lo calculamos como masa del bloque por G, negativo en J, porque apunta hacia las Y negativas. Y luego lo igualamos a la masa por la aceleración del bloque, y la aceleración del bloque será menos el módulo de esa aceleración en J, porque apunta hacia las Y negativas. Por lo tanto, la relación de módulos que podemos sacar aquí será la siguiente. Será que T1 menos M1 por G, esto será igual a menos M por la aceleración del bloque. Si queremos, podemos multiplicar por menos 1 ambos miembros de la igualdad, entonces nos quedaría, por ejemplo, M1 por G menos T1, esto será igual a M por aceleración del bloque. Esto no es estrictamente necesario hacerlo, lo hago así porque me gusta, queda mejor, queda más lindo. Y ahora vamos a sustituir los valores que tengamos para dejar nuestra ecuación limpia. Este bloque solo nos va a dar esta ecuación, porque este bloque solo se traslada, no está girando. La letra nos dice que la masa del bloquecito es 0,2 por 9,8, que es la aceleración gravitatoria, o 9,81. Eso nos da 1,96. No voy a poner las unidades, para que esto quede más fácil de ver, ¿no? Visualmente que quede mejor. Menos T1 es igual a la masa, que es 0,2 por la aceleración del bloque. Y nos vamos a guardar esta ecuación. Ahora vamos a estudiar la polea, que como dijimos antes, estará rotando de esta forma. Sobre la polea tenemos T1, T2, pero hay más fuerzas. Está el peso de la polea y también está la reacción del soporte de la polea, que nos proveerá una fuerza hacia afuera, ¿no? Que habría que ver la dirección que tiene que tener exactamente esa fuerza. Pero como la polea solamente está rotando, lo único que a mí me interesa son aquellas fuerzas que provocan, que intervienen en esa rotación, ejerciendo momento de rotación, que justamente son T1 y T2. Nos hemos tomado los ejes X, Y y Z para la polea para evaluar los momentos. Por ejemplo, el momento de T1 respecto al centro de masa que estará en el eje de la polea
lo vamos a calcular de esta forma. El momento de T1 respecto al punto O es el producto vectorial del radio R sub P de la polea por producto vectorial T1. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este producto vectorial? Muy sencillo. Aquí vamos a poner lo siguiente. Este vector RP, como está en la dirección de las X positivas, podemos escribirlo así. Su módulo multiplicado por el versor Y, que es nuestro vector unitario que nos identifica aquellos vectores que son paralelos al eje X. Todo esto, producto vectorial T1, que como apuntaría en este caso, vamos a tomar las Y negativas hacia abajo y positivas hacia arriba. Como apunta hacia abajo, sería menos T1J. Bien, y ahora hacemos lo siguiente. Escribimos nuevamente el momento de T1 respecto a O y entonces multiplicaremos el radio de la polea por el módulo de T1 y hacemos la regla de signo. Más por menos, menos, y nos quedará menos radio de la polea por T1 y ahora dejamos que Y se multiplique vectorialmente con J. Entonces voy a dar una reglita de oro para los productos vectoriales que nos permiten hacer estos productos vectoriales muy fácil sin siquiera tener que aplicar los determinantes. Lo hacemos en base a una reglita muy sencillita. Vamos a colocar el versor Y, perpendicularmente estará el J, y el K, que es saliente desde nuestra pantalla, lo vamos a dibujar en el plano de la pizarra de esta forma, como si fuera la esquina de una casa. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros nos movemos en sentido antihorario, es decir, si rotáramos en sentido antihorario, vamos a ponerlo aquí, antihorario, sucedería lo siguiente. El producto vectorial, esto es una reglita, de Y por J, me da el versor K. Luego, J por K, seguimos el orden, J por K me dará Y. Y luego, K, producto vectorial Y, me dará el versor J. Esto es si nos movemos en sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Y por J. Ah, Y por J. Entonces, Y por J que me da K. Entonces, ya sé que esto me va a dar el vector, el versor K. Pero vamos a hacerlo ya, generalizarlo para los otros casos. Esto, por favor, hay que guardárselo porque es una regla de oro. Vamos a ver ahora si yo me moviera en sentido horario. Si ahora me muevo en sentido horario y tuviera que hacer, por ejemplo, J, producto vectorial Y, esto me va a dar menos K. Si ahora hago Y por K, y producto vectorial K me da menos J. Y si ahora hago K, producto vectorial J, esto me dará menos I. Como vemos, siempre nos da el otro vector. Negativo si nos movemos en sentido horario y positivo si nos movemos en sentido antihorario. Entonces, así de esta forma, recordando esta reglita, es muy fácil evaluar los productos vectoriales. El radio de la polea nos dicen que es R sobre 10. El radio del disco dividido 10, el radio del disco es 0,2. Entonces nos daría 0,2 sobre 10, 0,02. Mantenemos el signo de menos. Así que el momento de rotación de T1 respecto al punto O es un vector que estará en menos K. ¿Y cómo representaría yo ese vector momento de T1 respecto a O? La forma en que vamos a representar un vector que está en el eje Z entrante hacia la pantalla es con un círculo, vamos a hacerlo por aquí, es con un circulito y una cruz. Y le ponemos momento de T1 respecto a O. Es sencillo. Círculo y cruz si el vector entra, círculo y punto en el medio si el vector es saliente. Ahora tenemos que calcular el momento de T2 respecto a O. Momento de T2 respecto a O será
Este vector RP que apunta hacia las Y positivas, por eso pongo su módulo IJ, positivo, producto vectorial. T2 apunta hacia las X negativas, por eso pongo menos T2 acompañado del versor I. RP por T2 con signo de menos, lo dejamos aquí, y dejamos que J se multiplique vectorialmente con I. Y aquí tenemos la reglita. Si tengo que hacer J por I, me estoy moviendo en sentido de las agujas del reloj, en sentido horario. ¿Qué dijimos? Que eso nos daba menos K. Pero resulta que menos K, y por este menos que tenemos aquí, me va a quedar positivo. Por lo tanto, el momento de T2 respecto al punto O será RP por T2 según K. Entonces me va a quedar 0,02 por T2 según K. Y si quisiera dibujar ese vector, como es un vector paralelo al eje Z, pero hacia afuera, o sea, hacia las Z positivas, como dijimos antes, lo vamos a dibujar con un círculo y un punto, indicando que ese vector es saliente. El siguiente paso será aplicar la segunda ley de Newton para las rotaciones. ¿Qué establece? Establece que la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto a un cierto punto O, que en nuestro caso será este punto, el centro de masa, será igual a la aceleración angular de la polea, que le llamamos alfa, multiplicado por el momento de inercia de la polea. La polea es cilíndrica y el momento de inercia de un cilindro es la masa, en este caso masa de la polea, por el radio, en este caso de la polea al cuadrado, dividido entre 2. Entonces, como tenemos toda la información, podemos calcular este momento de inercia. Ahora bien, sumatoria de los momentos ya los tenemos calculados, así que la sumatoria de esos momentos será, voy a poner primero el de T2, que es el positivo, 0,2 por T2 según K, menos 0,02 por T1 según K, y eso es igual a lo siguiente. Vamos a ver, lo que dice esta igualdad es que el sentido de la aceleración angular de la polea, esta polea estará girando cada vez más rápido, su omega será cada vez más mayor, por lo tanto la aceleración angular tiene que tener el mismo sentido, que el vector momento resultante. Bueno, de estos dos vectores, momento, el momento de T1 respecto a 2 y el momento de T2 respecto a O, ¿cuál será mayor? Obviamente que el momento de T1 respecto a O, porque la polea gira en este sentido. Y este momento es entrante, o sea que este momento nos está dando negativo en el eje Z. Por lo tanto, lo escribiremos como menos aceleración angular de la polea, que la escribimos así, y como está en menos K, la ponemos así, menos K, multiplicada por el momento de inercia. Y ahora, respecto a los módulos de estos vectores, podremos decir que 0,02 por el módulo de T2 menos 0,02 por el módulo de T1 será igual a menos la aceleración angular alfa de la polea multiplicada por el momento de inercia. Si quiero, puedo multiplicar por menos 1 ambos miembros de la igualdad. Aquí me queda positivo, positivo y aquí negativo. Y ahora podría calcular el momento de inercia de la polea para sustituirlo en esta ecuación. Masa de la polea es la masa del cilindro, que es 1 kilogramo entre 10. Radio de la polea, radio del cilindro, que es 0,2 entre 10. Hacemos esta operación y nos da 2 por 10 a la menos 5. Que por cierto, las unidades del momento de inercia surgen de aquí, kilogramo, metro cuadrado. Recordar eso, kilogramo, metro cuadrado. Bien, ya tengo una ecuación y la voy a poner en limpio para juntarla con la otra que tenía del bloque.
Finalmente la pongo en limpio aquí y nos la vamos a guardar y ahora vamos a estudiar el cilindro. Comencemos con el cilindro. Teníamos la fuerza T sub 2 y vemos que existe un brazo de palanca con respecto a este punto y por lo tanto T2 ejerce momento de rotación del cilindro con respecto a este punto. Ahora bien, imaginemos que aquí abajo no hay rozamiento. Entonces, la tensión lo único que provocará es un momento de rotación y el disco girará de esta forma, el cilindro, y se quedará en ese mismo lugar. Es decir, el centro de masa no se desplazará. Pero si hay fuerza de rozamiento, yo aquí he dibujado varios puntos del cilindro, cuando cada uno de estos puntos ocupa esta posición, estarán momentáneamente en reposo y todo el cilindro girará respecto a este punto y el centro de masa se trasladará horizontalmente al tiempo que, como digo, todo el cilindro rotará respecto a este punto. Entonces ese punto momentáneamente estará en reposo porque existirá una fuerza de rozamiento que simplemente le voy a llamar F. Una vez que este punto en su rotación abandona este contacto con el plano, esta fuerza de rozamiento desaparece para este punto, pero el siguiente que viene, al entrar en contacto con el plano, experimentará esta fuerza. Es una fuerza estática que se va produciendo en cada punto del cilindro que va tomando contacto con la superficie. Ahora bien, entonces como todo el cilindro está rotando respecto a este punto, vamos a tomar los momentos de las fuerzas respecto a este punto y no respecto al centro de masa. Falta dibujar un par de fuerzas, que es el peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae al cilindro verticalmente y hacia el centro de la Tierra, y la normal, que es la fuerza que ejerce el plano para sostener el cilindro. Pero estas dos fuerzas no generan momento de rotación ni respecto al centro de masa ni respecto a este punto. Cuando una fuerza está en la misma dirección que el brazo de palanca, esas fuerzas no ejercen ningún momento de rotación, por lo tanto las quitamos porque no nos van a afectar en la rotación. Bien, si vamos a calcular el momento de T2 respecto a este punto, tengamos en cuenta que el brazo de palanca vale 2R, es decir, un diámetro. Vamos a escribir la segunda ley de Newton para la rotación del cilindro, entonces nos quedará sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto al punto O será igual a la aceleración angular del cilindro con respecto al punto O multiplicada por el momento de inercia también respecto al punto O. Entonces, aquí la única fuerza que ejerce momento de rotación respecto a O es la tensión 2, porque la fuerza de rozamiento está aplicada en ese punto y no tiene no tiene brazo de palanca la fuerza de rozamiento. Entonces esto nos irá quedando de la siguiente forma. Tal como habíamos tomado los ejes X, Y y Z, entonces el momento de la tensión será el vector 2R, producto vectorial de 2, y eso será igual a la aceleración angular multiplicada por el momento de inercia. El vector 2R apunta en más J, entonces podré escribir 2RJ y la tensión 2 apunta en I positivo, producto vectorial T2 I positivo. Eso será igual a la aceleración angular alfa por el momento de inercia respecto a O. Tengamos en cuenta una cosa, el eje del cilindro está aquí, pero por aquí pasa un eje instantáneo de rotación que irá cambiando su posición a medida que el cilindro va rotando y avanzando su centro de masa. Existe un teorema, que es el teorema
de Steiner que nos permite calcular el momento de inercia respecto al punto O. El teorema de Steiner establece que el momento de inercia del cilindro respecto a O será el momento de inercia respecto al centro de masa más la masa del cilindro por d al cuadrado, donde d es la distancia entre ejes que aquí coincide con el radio. Entonces, en definitiva, vamos a calcular primeramente el momento de inercia respecto a O, que sería el siguiente. El momento de inercia de un cilindro respecto a el eje que pasa por su centro es mr cuadrado sobre 2, más este término m por r cuadrado, ponemos como un denominador 2, 2 dividido 1 es 2, por 1 2, más 1 3 mr cuadrado sobre 2, ese será el momento de inercia. Podemos reescribir esta ecuación de la siguiente forma. Nos queda 2r por t2, tenemos j, producto vectorial i, y todo eso será igual a la aceleración angular respecto a O multiplicado por 3m por r cuadrado dividido entre 2. Esto mismo lo hemos escrito aquí. Tenemos j por i, sentido horario, nos da menos k. Entonces la aceleración alfa también estará en menos k. Es decir, que tanto este vector momento como esta aceleración angular apuntarán entrante hacia la pantalla, hacia las z negativas. Y luego hemos puesto ahí el momento de inercia respecto a O. Ahora, respecto a los módulos, y multiplicando por menos 1 ambos miembros de la igualdad, nos queda 2r por t2 es igual a alfa sub 0 por el momento de inercia. Hacemos cuentitas, como el radio vale 0,2, aquí me queda 0,4 por t2 es igual a alfa sub 0 por el momento de inercia respecto a O, que me está dando 0,06. Y aquí tenemos otra ecuación que nos va a ser útil. Ahora estudiaremos qué pasa con el centro de masa. El centro de masa se moverá en dirección paralela al eje X y tendrá una cierta aceleración que le vamos a llamar aceleración del centro de masa. Y vamos a tener que aplicar la segunda ley de Newton al centro de masa, teniendo en cuenta que conceptualmente el centro de masa es aquel punto para el cual podemos considerar que todas las fuerzas del sistema están aplicadas en él. Es decir, que esta T2 yo puedo considerarla que está aplicada en el centro de masa y también la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, aplicando la segunda ley de Newton para una partícula, ya lo hemos aplicado antes, sumatoria de las fuerzas, esta vez aplicadas en el centro de masa, será igual al producto de la masa del cilindro por la aceleración del centro de masa. Entonces, las fuerzas que tengo que sumar son T2 más la fuerza de rozamiento más la fuerza peso más la fuerza normal. Todo eso será igual a la masa por la aceleración del centro de masa. La suma del peso más la normal, ya sabemos que esa suma nos da 0. Entonces simplemente nos queda T2, que como es paralela al eje X positivo, la podemos escribir como T2i, y la fuerza de rozamiento también, Fi, y esto nos dará una aceleración que también estará paralela y en sentido positivo al eje X, y la podemos escribir como aceleración del centro de masa según I. Y de aquí sacamos una ecuación que es la siguiente: T2 más el módulo, ¿no?, de la fuerza de rozamiento es la masa por la aceleración del centro de masa. La masa del cilindro es 1 kilogramo, así que vamos a ponerlo aquí, 1,0, y ahí ya tengo otra ecuación. Finalmente, tenemos estas 4 ecuaciones, pero tenemos 6 incógnitas. T1, aceleración del bloque. T2,
aceleración angular de la polea, aceleración angular del cilindro y la fuerza de rozamiento. No podemos resolver este sistema, porque tenemos 4 ecuaciones y 6 incógnitas. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. El bloque acelera hacia abajo con esta aceleración, que es la que nosotros hemos llamado aceleración del bloque. Y la cuerda es inextensible. Por lo tanto, este punto de la polea, de la periferia, experimentará una aceleración idéntica. Es decir, esta aceleración tangencial de la polea será igual a la aceleración del bloque. Y luego, como la cuerda pasa por la polea y actúa sobre este punto del cilindro, ese punto de la periferia del cilindro también tendrá una aceleración tangencial que será igual a la aceleración del bloque. Y también tenemos el centro de masa, que tiene otra aceleración que tendremos que ver qué relación tiene con la aceleración tangencial. Por definición, la aceleración tangencial podemos escribirla como alfa por r. Esto es una relación vectorial, pero también podemos plantear una relación de módulos, que es lo que yo estoy haciendo en este caso. Entonces, veamos lo siguiente. Por ejemplo, este punto, que momentáneamente está en reposo en el suelo, respecto a este punto, él mismo no tiene radio. Entonces, aquí no hablamos ni de aceleración angular ni de aceleración tangencial. Ahora, el centro de masa está a una distancia r de este punto. Por lo tanto, podríamos decir que la aceleración del centro de masa es la aceleración angular de ¿quién? Del cilindro, que le habíamos llamado alfa sub 0, por el radio r. Y luego, la aceleración de este punto, que está a una distancia 2r, podemos escribirla de la siguiente forma, que la aceleración tangencial de ese punto de la periferia será la aceleración angular, que es la misma para todos los puntos del cilindro, multiplicada por 2r. Entonces, esa aceleración tangencial dijimos que es igual a la aceleración del bloque. Y por lo tanto, como alfa por r es la aceleración del centro de masa, podríamos escribir que 2 por la aceleración del centro de masa es igual a la aceleración del bloque. Y por lo tanto, la aceleración del centro de masa será igual a la aceleración del bloque dividido entre 2. Entonces podemos sustituir las aceleraciones angulares por sustituyéndolas desde aquí. Esta aceleración tangencial de la periferia también podemos escribirla como alfa por 2r, cosa que hemos hecho ahí. Y podemos despejar aquí alfa sub 0 y para la polea podemos aplicar lo mismo. Vamos a hacerlo. Aquí hemos extraído en limpio lo que habíamos deducido y ahora vamos a hacer las sustituciones en estas ecuaciones. Haciendo las sustituciones, esta ecuación se nos queda como está. Luego, esta otra sustituimos el alfa de la polea por la aceleración del bloque sobre 0,02. Hacemos la operación y nos queda esta ecuación que tenemos aquí. Esta cuenta da 0,001 por aceleración del bloque. Luego, esta de aquí, 0,4 por T2 por alfa sub 0, que es aceleración del bloque sobre 0,4. Hacemos la operación y eso nos da 0,15 y tenemos esta otra ecuación transformada. Y por último, esta nos queda T2 más la fuerza de rozamiento es igual a 1 por la aceleración del centro de masa, que dijimos que es la aceleración del bloque entre 2. Entonces ahora podemos despejar T1 y nos quedará en función de la aceleración del bloque. Podemos despejar T2, que nos quedará en función de la aceleración del bloque. Podemos sustituir en esta ecuación y definitivamente calcular la aceleración del bloque. Entonces ya tenemos todo el conjunto de ecuaciones para resolver el problema. Despejamos T1 de esta ecuación y despejamos T2 de esta ecuación. Y vamos a sustituir en 2
0,02 por lo que nos quedó despejado T1, menos 0,02 por T2 que nos dio esto, y eso lo igualamos a 0,01 por la aceleración de AB. Vemos que nuestra única incógnita es AB. Entonces, agrupando términos, transponiendo al segundo miembro los términos que contengan aceleración del bloque y luego pasando dividiendo, obtenemos la aceleración de la partícula que, como vemos, coincide con el resultado. Bien, ahora vamos a la parte B. Aquí tenemos la aceleración angular del cilindro, que es la aceleración del bloque, 3,14 dividido 0,4, nos da 7,85. Yo prefiero ponerlo en segundo a la menos 2 o 1 sobre segundo al cuadrado, pero también se puede poner así, radianes segundo a la menos 2 o radianes por, es decir, dividido, ¿no? Radianes por segundo al cuadrado. Y ahora nos pide la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento la podemos despejar de aquí, pero antes tenemos que calcular T sub 2 por aquí. Despejamos T2, la calculamos, mejor dicho, T2 la calculamos y nos da esta cantidad. Y luego la fuerza de rozamiento será la aceleración del bloque 3,14 dividido 2 menos lo que nos dio T2, eso nos da 0,41 que difiere un poquito, seguro por algún redondeo que deben haber hecho en este caso. Bueno, como ven, estos problemas se tienen que hacer metódicamente y para poder aprender hay que estar dispuesto a ver el vídeo. Yo sé que muchos de mis vídeos pueden parecerle largos, pero aprender física en shorts no se puede. Eso quítatelo de la cabeza. Si quieres aprender física, tienes que dedicar tiempo. Gracias a que tienes estos vídeos. Porque la mayoría de los profesores no explica a fondo estos problemas y por algo ustedes están buscando esta información. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.